género en el mercado laboral son históricas, ¿no? Desde los orígenes, ¿no? Las mujeres además históricamente han formado parte del trabajo remunerado, sin embargo históricamente también ese trabajo que han desarrollado las mujeres ha sido devaluado o no ha sido tan considerado, ¿no? Dentro del espacio laboral. Entonces se considera que en el siglo XX las mujeres ingresaron al mercado laboral. Y lo que pasó en el siglo XX en realidad es que las mujeres ingresaron masivamente al mercado laboral, pero históricamente han desempeñado todo tipo de trabajo. Ahora, las razones de estas brechas son varias, digamos, ¿no? Están por varios lados, pero principalmente responden a cuestiones de carácter cultural, de carácter social, estructural, y que tiene su base, en definitiva, en el sistema patriarcal en el que nosotros estamos, y que por lo tanto no siempre reconoce el trabajo de las mujeres. Entonces las principales brechas que han enfrentado las mujeres en el mundo del trabajo tienen que ver principalmente con algunos fenómenos que hoy se les pone nombre, digamos, que es el fenómeno de la segregación horizontal, por una parte, que tiene que ver con que las mujeres estamos habitualmente en una menor cantidad de áreas laborales, y esas áreas laborales están prioritariamente asociadas a las cuestiones del cuidado, ¿no? A los trabajos en el área, por ejemplo, de la salud, de la educación, de los proyectos sociales, todo lo que tiene que ver con los cuidados, porque eso se asocia también, por cierto, ¿no? A lo que la sociedad históricamente ha establecido como un rol tradicional o que tenemos que cumplir las mujeres. Entonces, por una parte es ese fenómeno de la segregación horizontal. Por otra parte, el fenómeno que se conoce como segregación vertical, que es esto que se conoce metafóricamente como el techo de cristal, que es una barrera invisible con la que parece que las mujeres vamos chocando y que no nos permite acceder a puestos de toma de decisión, a las gerencias o a los cargos más importantes, digamos, en el mundo público y en el mundo privado. Y eso también es cultural, ¿no? Tiene que ver con que tradicionalmente los puestos de toma de decisiones han estado reservados a los hombres. Y el tercer fenómeno, digamos, importante que afecta a las mujeres en el mercado laboral es la brecha salarial, ¿no? Sobre eso hay datos, que efectivamente es una brecha que se ha ido acortando en los últimos años, pero todavía es una cifra importante la que separa, digamos, los sueldos de hombres y mujeres. Y esa brecha se basa también en cuestiones culturales, pero también tiene que ver con estas áreas más restringidas en las que se sitúan las mujeres, estas áreas de los cuidados, ¿no? de atender a otras personas, que no tienen el mismo reconocimiento, la misma valoración social que otros trabajos que son considerados a lo mejor más importantes. Entonces, estos tres grandes fenómenos han hecho también que las mujeres estén mucho más afectadas, además por cuestiones, por ejemplo, por la precarización del empleo, por la informalidad en el trabajo, porque además esta necesidad que tenemos las mujeres de compatibilizar nuestros espacios de cuidado, ¿no? nuestras tareas, nuestros trabajos, de conciliar nuestra vida familiar, el cuidado de hijos, hijas o de otras personas dependientes en la familia, digamos, hace que tengamos que estar más disponibles para ese tipo de trabajo, y que por lo tanto la búsqueda de empleo también está condicionada en buena parte por ese tipo de situaciones. Bueno, hay varias cuestiones que no se resuelven solamente en el mundo del trabajo, sino que me parece a mí que son previas al mundo del trabajo, que van, por ejemplo, por el campo de la educación, ¿no? Hoy día uno de los puntos críticos en el empleo es, por ejemplo, el acceso de las mujeres a ciertas áreas en las cuales están muy subrepresentadas, como por ejemplo el campo de la tecnología o de la ciencia o las matemáticas, por ejemplo, ¿no? En las universidades las mujeres representan apenas el 20% de la matrícula en esas áreas. Entonces, lo que se está estudiando es que desde tempranas edades se debieran generar ciertos mecanismos que incentiven a las mujeres a poder acceder a esos espacios,
de tal manera que cuando llegue el momento de elegir una carrera técnica o profesional, puedan también tener posibilidades de entrar a esos espacios que hoy día están generando una cantidad de empleo impresionante en el mundo y que tiene un ingreso o una remuneración que es en promedio entre un 26 y un 30% más alto que las que no son de esos campos de la ciencia, la tecnología y las matemáticas. Eso por una parte pensando en lo que se puede hacer en la educación desde niveles más tempranos, ¿no? Y que podría generar algún impacto en el mercado del trabajo, en el mundo del trabajo remunerado. Y por otro lado me parece a mí que uno de los factores que hay que abordar desde las políticas públicas es la cuestión de los cuidados, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la corresponsabilidad, con la conciliación de las tareas familiares, porque la sociedad en la que nosotros estamos se considera que los cuidados familiares, estoy hablando del cuidado de hijos, hijas, adultos mayores, personas con alguna discapacidad, tiene que ser responsabilidad exclusivamente de la familia, y por las características culturales de nuestra sociedad, dentro de la familia quienes asumen esa tarea fundamentalmente son las mujeres, ¿no? Que tienen que compatibilizar esto con el trabajo remunerado. Entonces, en la medida que nuestro país y muchos países que están en deuda con esto pueden ir avanzando hacia una sociedad de cuidado desde una lógica de corresponsabilidad, digamos, donde el Estado y las empresas tienen que participar también de esta tarea, se podría también generar, o creo yo que eso tendría también un efecto en mejorar las condiciones laborales de las mujeres. Todo lo que tiene que ver también con por ejemplo, que las empresas o los espacios laborales vayan generando mejores condiciones, ¿no? Para que las personas, particularmente las mujeres, puedan trabajar más tranquilas, ¿no? El cuidado de los hijos e hijas, no solamente en lo que establece hoy día la legislación chilena, que es la sala cuna hasta los 2 años, por ejemplo. Bueno, nuestra universidad va más allá de lo que establece la ley, y eso es muy bueno, digamos, pero se requiere que ojalá todos los espacios laborales puedan ir generando estas instancias, digamos, de colaborar, de participar de la tarea de cuidado que según se establece debieron realizar las familias, pero que es una responsabilidad social. Y por otro lado, creo yo, revisar adecuadamente las brechas salariales, las brechas de ingresos, e ir nivelando, digamos, esas desigualdades, trabajando también en ampliar las capacidades, las oportunidades de las mujeres para poder desempeñarse en el trabajo remunerado. Eso es como a nivel de políticas, de cuestiones más explícitas, pero también hay todo un mundo que está más implícito, que está en el plano como de las creencias, de que a lo mejor las mujeres son menos capaces, de que las mujeres son un problema. ¿Quién no ha escuchado que las mujeres son un problema para el mundo del trabajo, ¿no? Eso uno lo ha escuchado incluso de empleadores, de empleadoras, porque la maternidad suele considerarse un problema, ¿no? Entonces, en la medida en que se vayan también erradicando esos prejuicios, esas falsas creencias respecto de el desempeño de las mujeres en el mundo del trabajo remunerado, y que, como digo, eso está en un plano más simbólico, cultural, que es parte también de los procesos de educación formal, creo yo, del proceso de educación familiar, etcétera, y de educación social, debiéramos ir generando mejores condiciones con el principio de igualdad instalado en el mundo del trabajo remunerado. Sí, yo creo que el techo de cristal está presente en todas las organizaciones laborales, incluidas las universidades. Me parece que lentamente estamos observando un proceso de cambio en ese plano que es lento, pero hoy día ya cuando vemos la configuración de las universidades del CRUCH hay una diferencia, porque efectivamente cada vez están asumiendo más mujeres en la rectoría.
y lentamente creo yo que se va a ir dando un proceso paulatino, no solamente para la rectoría, sino que también para otros cargos que son estratégicos dentro